Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Su novia, elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz, hoy levanta hasta el trono excelso alabanza al digno Jesús. Todos, que te alaben los cielos, la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, al Dios sabio, adorable, inmortal, y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz. Hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Que te alabe, que te alaben los cielos, la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, al Dios sabio, adorable, inmortal, y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz. Hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Que te alabe, que te y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, al Dios sabio, adorable, inmortal, y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz. Hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Hoy levanta hasta el trono excelso. Aleluya. Una vez más, que te alaben, que te alaben los cielos, la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, y su novia hoy levanta hasta el trono excelso alabanzas al digno Jesús. Hoy levanta hasta el trono excelso
alabanzas al digno Jesús. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo lo espero con amor, en obediencia y oración. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo espero en obediencia. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Y yo le espero, en obediencia y oración. Oh, si Él viene, yo sé que Él viene a levantar a su congregación. Oh, si Él viene. Viene Jesús, qué glorioso es saber. Viene Jesús, que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, que de esta tierra pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos. Amén. Sí, Señor. Y yo lo espero. Amén. Oh, sí. Oh, Él viene. Amén. Y yo le espero,
Señor. Oh, si Él viene. Y yo le espero, y yo le espero. Amén. Oh, si Él viene. Una vez más, y yo le espero, y yo le espero con amor. Oh, si Él viene. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas. Sí, Señor. Correrán. Nuevas fuerzas tendrán. Amén. Yo lo creo. Nuevas fuerzas tendrán. Correrán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Y si lo confesamos una vez más, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas correrá, caminará, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto. Amén. Yo canto con gozo. No puede estar triste. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Amén. Yo canto con gozo. Aleluya. Cantémoslo una vez más. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Aleluya. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando su servicio por aquí, por el Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que de tarde a tarde están allí atentos a la voz de Dios, oyendo este servicio por acá, por este lugar, y que salen alrededor del mundo, porque sabemos que el internet está alrededor del mundo saliendo la palabra. Es el propósito del cual Dios ha hecho la ciencia y ha avanzado tan tremendamente que no va a quedar ningún rincón de este mundo el cual la palabra llegue allí a su corazón, porque sabemos que el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, como dijo el Señor cuando llamó a sus discípulos allí cuando iba a ascender a los cielos, los reunió fuera de Jerusalén y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas al que no cree ya es condenado, dijo él. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y empezó a darle detalle y le dijo y espera allí hasta que sean investigados por de lo alto a cada uno de ellos. Así que con esos mandamientos, con esas señales, con esa maravilla prodijo que sus hijos allá en el pasado, el cual fue la iglesia del Dios viviente, la iglesia que fue el día de Pentecostés cuando derramó el Espíritu Santo sobre todos los discípulos que estaban allí, y sus hijos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí entonces salieron con la palabra, hablándola con renuevo, o sea, dándole directamente lo que Dios estaba tratando de decirle al pueblo. Y así que fueron ellos hablando las palabras de Dios a cada criatura que estaba por allí alrededor. Pero en este tiempo él dijo, el mandamiento es ir por todo el mundo. Así que la palabra sale a través de las ondas de internet por todo el mundo, llevando este evangelio de paz, este evangelio eterno, el cual es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios
Por eso Dios no envió a su Hijo aquí a la tierra, al mundo, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero dice la Biblia allí en Juan capítulo 3, que el versículo 18, o el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? Por la incredulidad, muchos no serán salvos, se pierden porque no creen. Y dice allí el versículo 20, o el versículo 19, y esta es la condenación, porque allí está entonces dándole el detalle. ¿Por qué viene la condenación? Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve? Entonces, dándole entonces a conocer a las cosas que usted no conoce para que usted sepa por qué viene la condenación. No es que Dios sea malo, no es que Dios quiera destruir al hombre, no, Él vino a salvarlo, Él vino a rescatarlo de la condición en la cual estaba. Pero vemos que es el que cree. El que no cree ya automáticamente por sí solo, el mismo hombre se condena por incrédulo, porque es la incredulidad la que está matando lamentablemente al ser humano aquí sobre la tierra, descreyendo que hay un Dios, un Señor que vino aquí a la tierra a morir, el cual fue el Señor Jesucristo, que era el mismo Dios caminando aquí sobre la tierra y vino a dar su vida, el sacrificio allí en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos tener vida. Es el evangelio el cual estamos predicándole a las almas que salgan y se arrepientan de sus pecados. Él quiere entonces salvarlo, Él quiere darle vida y vida en abundancia, amado hermano, amigo, que me escucha en esta hora. Son ese Dios tan grande, ese Dios tan misericordioso, clemente y lento para la ira y grande en misericordia, es lo que dice la Escritura, que es ese Dios el cual estamos presentando en esta tarde. El propósito de Dios es que usted llegue al conocimiento pleno y absoluto de la palabra, el cual la palabra es el mismo Dios, porque no se puede contradecir la palabra y la Biblia, porque el Espíritu Santo es el que vivifica esta Biblia, que es la palabra de Dios, el cual Él lo lleva a una unidad tan perfecta. Acuérdese que lo que hablamos que en servicios anteriores, que la Biblia es nada más y nada menos que Dios hecho letra, pero la mucha letra mata, dijo Pablo, pero el Espíritu es el que la hace vivir, el Espíritu es el que la hace vivificar en los corazones de las personas. Así que Dios quiere morar entonces en su corazón, Dios quiere entrar allí en lo más íntimo de su corazón y tomar la preeminencia, el cual es ese templo que el Dios de la gloria quiere que usted sea para Él. Es entonces el deseo del Dios grande y poderoso, el cual estamos presentando a usted en esta hora, para que le conozca y le rinda honor, le rinda gloria y alabanza a ese Dios grande y misericordioso. Así que, amados hermanos, reciban entonces en el nombre de Señor Jesucristo bendiciones en esta tarde, el cual es nuestro deseo para cada uno de ustedes que están allí del otro lado de la pantalla oyendo este servicio, y que sea de gran bendición para su vida, que sea Dios hablándole allí en lo íntimo, en lo profundo de su ser, para que usted entonces pueda tomar decisiones. Y la mejor decisión que usted puede tomar es tomarlo a Él en su palabra y rendirle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta tarde le quiero invitar a que abramos la Escritura para que veamos un tema que vamos a tocar en esta tarde, y el cual hemos titulado este tema. Siempre hemos hablado, el tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si Dios no quiere dar a conocer las cosas que no conocemos, cuán importante entonces es prestar atención, prestar oído, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que esté atento a la voz de Dios y no se me inquiete, no se me ponga o vaya a levantarse para hacer algo, sino que esté atento a la voz de Dios, porque quizás Dios tiene una palabra para usted, pero si se descuida y no
capta lo que Dios quiere decirle, entonces se le va a pasar por alto. Dios quiere hablarle muchas veces al hombre, pero el hombre a veces huye de la presencia de Dios. El hombre se aparta, entonces le da la espalda y Dios entonces se queda con la palabra que quería hablarle a usted allí, a su corazón. Por eso es bueno, amados hermanos, que estén atentos entonces a su voz. Y entonces quiero que hablan conmigo en la Escritura para ver este tema que hemos de desarrollar en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual hemos titulado ¿Cómo hallar el perdón de Dios? Y mire qué importante, ¿cómo hallar el perdón de Dios? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué hago para obtener el perdón? Así como dijo aquel hombre allá en la antigüedad, ¿qué tengo que hacer cuando le llegó el Señor? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Así que esta pregunta es muy importante para su vida. Así que abra conmigo en Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 en adelante. Leemos allí un verso para que veamos y desarrollemos entonces con la ayuda del Señor este tema, el cual hemos titulado ¿Cómo hallar el perdón de Dios? Y como le dije, Lucas capítulo 7, desde el versículo 36, hablando de la mujer de María Magdalena. Leímos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Leemos y dice así. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, se sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta allí la lectura. Así que les invito, amados hermanos, amigos, a inclinar sus rostros para que pongamos entonces el servicio en las manos del Señor y que Dios ponga entonces la palabra sabia y oportuna en mis labios para hablarla así con confianza. Padre Santo, Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor Jesús, y en esta preciosa tarde, Señor, que la mañana son renovadas tus
misericordia y por la tarde tu fidelidad para con nosotros, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por cada una de las bendiciones que nos has dado, Señor, nos estás dando y nos darás, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre eterno, que tu gracia, Señor, sea con nosotros, Señor, dirigiéndonos en este servicio, Padre eterno, que ha de salir, Señor, tu palabra, Señor, a través de estas ondas de internet alrededor del mundo, Padre Santo. Sea usted, Señor, ungiendo cada una de las palabras, Padre Santo, para que llegue, Señor, a ser el efecto al cual usted la envíe, Padre mío. Sabiendo, Señor, que usted en su palabra dice que no volverá la palabra a usted vacía, sino que antes hará la obra para el cual usted la envía. Así que, Padre eterno, estamos creyendo en esta hora, Señor, que las vidas, Señor, que están allí, Señor, atento a su voz, sean ellos, Señor, edificados, sean ellos corregidos, sean ellos atentos para que pueda ser entonces esa palabra en su corazón efecto y llegar a tener vida y vida en abundancia. Sea, Señor, esa semilla así en su corazón brotando allí, Padre eterno, como cuando uno siembra, Señor, una semillita, Señor, un granito, y allí cuando le pega la lluvia, le pega el sol, allí revienta para vida, Padre eterno. Así que sea en esta tarde, Señor, propicia para cada una de las vidas, Señor Jesús, para que resplandezca, Señor, la luz del Evangelio en sus corazones. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Padre Santo, en esta hora, Padre Santo, por nuestra hermana Yairmara, Padre Santo, que usted, Señor, la recogió, Señor, en su seno, Padre Santo, partió de esta tierra para estar con el Señor, Padre eterno. Señor, te pido, Señor, en esta hora, Señor, por la familia, Señor Jesús, que le des consuelo, Señor, a su alma, Padre Santo. Dele consuelo a sus corazones, Padre Santo, y que ellos puedan entender, Señor Jesús, tus designios, Padre Santo, sabiendo que usted no da cuenta de sus razones, Padre Santo, porque usted es soberano, Señor. Quizás nosotros no podamos entender muchas veces, Señor, las cosas suyas, Padre Santo, porque tenemos la mente finita, pero sabemos que usted tiene la mente amplia, Padre Santo, y sabe todas las cosas antes que acontezca. Señor Jesús, solamente te pido, Señor, que tenga, Señor, misericordia de la familia, Señor, y le des paz, Señor, en sus corazones, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya has recogido a nuestra hermana en tu seno, Padre Santo, y sabemos que está en un mejor lugar en esta tarde ya, Señor Jesús. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo te lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, vemos entonces en esta lectura que hemos leído de este fariseo llamado Simón, el cual le hizo la invitación al Señor Jesús a su casa para comer con él, a invitarle a una comida allí. Pero la intención de este hombre no era invitarlo porque él tenía deseo de hablar con él, sino era el deseo de avergonzar al Señor, hacerlo sentir mal, porque por la envidia que era de la religiosidad que estaba aquel fariseo llamado Simón. Y lo invitó allí y él aceptó, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple cada cita que le puedan hacer a él, y él no falla, porque si él dice sí, él estará allí cumpliendo la cita, el cual se cumplió allí al fariseo, estando y yendo a su casa a comer allí con sus discípulos. Pero vemos que lo que aconteció allí, lo que este hombre tenía tramado en su corazón, era lo que menos esperaba que Dios, sabiendo todas las cosas, y que es lo que iba a acontecer allí. Dios sabía que él quería avergonzarlo, que quería burlarse de él, que no era por la comida que iba a invitarle, sino que quería entonces dañarle su imagen. Y Dios lo sabía, pero él tenía que cumplir allí porque había un propósito más adelante, el cual se ve allí con esta mujer llamada María Magdalena, que iría y le daría entonces para darle y demostrarle a este hombre que el que quedó burlado fue él, que quedó avergonzado fue este fariseo llamado Simón. Así que el tema que hemos tomado entonces, cómo hallar el perdón de Dios, el cual
halló a esta mujer allí, en aquella casa del fariseo, llamado Simón. Y vemos que cuando invita entonces el Señor, el fariseo, llamado Simón, al Señor, el Señor va. Pero cuando está allí en la casa, entra de repente, se cuela entre la gente allí una mujer de la mala vida, porque era prostituta, dice la Biblia, esta mujer llamada María Magdalena. Y se cuela entre la gente allí, y lo primero que ve al Señor allí en la mesa, y se postra allí delante de él. Y allí de rodillas empieza a llorar, allí a regar sus pies con lágrimas y a secarlo con sus cabellos, allí delante de la gente. Ella no tuvo nada que ver con la posición que había allí, la gente de alta categoría o quienes estaban allí. No, ella solamente tenía la mirada puesta en aquel hombre llamado Jesús, el cual por revelación divina le había sido ya hecho y mostrado que Él era el Salvador, que Él era el que perdonaba pecado. Y ella sabía su condición, ella sabía el cual ella necesitaba ese perdón, porque la vida que había vivido era una vida de libertina, una vida de gozo, placeres en el mundo, pero sabía que había algo en ella, había un deseo, una sed que no saciaba el lugar de su corazón, el cual era la salvación, el cual era el perdón de su alma. Por eso ella entró allí en ese lugar cuando estaba el maestro y se postró allí. Pero fíjese ahora las críticas, ahora los pensamientos del ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando no saben, no entienden las cosas espirituales, porque la Biblia claramente dice que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque tienen que examinarse espiritualmente. Más el hombre carnal, pues vamos a decirlo así, pero más el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Por eso este hombre fariseo, Simón, cuando vio a aquella mujer que pasó y se postró delante del Señor, y empezó allí a llorar y a secar los cabellos, los pies con el cabello, y derramó un ungüento allí de alto precio allí al Señor y lo perfumó. Y el fariseo empezó entonces la crítica, a pensar mal en su cabeza, allí en su mente. Y lo primero que dijo fue, si ésta supiera quién es la mujer que lo toca, esta mujer que es pecadora, decía el hombre en sí. Pero Dios, conociendo entonces los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, Dios discernió una vez y le dijo a este hombre, Simón, quiero hacerte una pregunta. Y él le dijo, sí, maestro, dime, ¿qué quieres? Y él le dijo, habían dos acreedores que debían 500 denarios, uno 500 y otro debía 50 denarios. Y no pudiendo pagar, aquel hombre le perdonó la deuda a los dos. Ahora, ¿cuál de los dos amará más? ¿O cuál de los dos, podemos decirle, tendrá mayor, sentirá satisfacción, que se sentirá más agradecido de aquel hombre que le perdonó la deuda? Podemos decirle que, un ejemplo, un hombre, un proveedor o un hombre que le haya prestado a una persona, o a los dos, porque eran dos. A uno le prestó, vamos a ponerlo así, $500 y a otro le prestó $50 y lo financió, por ejemplo, un empresario. Y aquellos hombres, viendo la situación como está hoy en día, por ejemplo, que está fuerte la cosa para trabajar, para hacerlo, la platica en lo que tengan que hacer, lo que depende de lo que sean aquellos hombres, pero no pudieron hacer la plata para pagarle, y aquel empresario cuando llegó a cobrar no tenían. Y cuando entonces él les dice, entonces yo le perdono esa deuda. A uno le perdonó 500 y a otro le perdonó 50. Ahora esa es la pregunta que el Señor Jesús le dijo. ¿Cuál de los dos, Simón, amará más de estos dos hombres que le perdonó la deuda? Y quizás Simón pensaría en sí, no, esta pregunta está fácil de responderla. La respuesta está fácil. Y lo que le dijo Simón fue,
me supongo que al que le debía más, el cual era que le debía los 500. Ahora el Señor, vuelto a la mujer, dice el versículo 44, vuelto a la mujer, dijo, quizá el Señor le puso las manos así en el hombro de la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y él quizá le dijo, sí. Él le dijo entonces, el Señor Jesús le dijo, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta de que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Allí le estaba diciendo entonces el Señor Jesús a aquel fariseo y a Simón que lo que él no había hecho estaba haciendo aquella mujer que él estaba criticando. Era la costumbre en aquel tiempo que cuando una visita venía a las personas allí, cuando los fariseos o alguien en una casa importante los invitaba, aquel hombre tenía hombres allí en la puerta para lavar los pies de las personas que iban a entrar, porque ellos venían del campo, vamos a decirlo así, venían de los desiertos y eran arena que traían sucios sus pies, y ellos tenían agua preparada allí para lavar los pies de las personas y echarle perfume en sus cabezas y también darle besos, porque ellos se besaban, era un beso óculo, como dice la escritura, un beso aquí. Los orientales tienen esa costumbre que se besan así de lado y cada uno de ellos lo hacen cuando vienen las visitas o se ven. Pero resulta que dice el Señor Jesús, entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, mas esta mujer ha regado con sus lágrimas mis pies y los ha secado con su cabello. No me diste beso, mas esta mujer ha besado mis pies desde que llegué. Y no diste ungüento para mi cabeza, mas esta ha regado con su ungüento mis pies allí y lo perfumó. Ahora le estaba diciendo, tú no lo hiciste, pero esta mujer que tú dices que es pecadora, en tu mente, ella lo ha hecho mejor que tú. Es lo que le quiere decir el Señor allá a este hombre. Dice en el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se le perdonó poco, poco ama. Entonces vemos que aquella mujer, dice la Biblia que tenía 7 demonios, el cual fueron echados fuera de ese momento cuando el Señor le dijo a ella, tus muchos pecados te son perdonados. Y le dijo delante del fariseo para que le doliera más. Aquel fariseo, que el perdón que le había dado aquella mujer lo estaba recibiendo por la obra que estaba haciendo allí, en sinceridad, en la humillación, el cual es que Dios quiere a cada persona que llegue, en la humillación y reconociendo la condición en la cual el hombre está hoy en día. Entonces, dijo en la 48, y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Allí estaba entonces el Señor no solamente perdonando sus pecados, no solamente absolviéndola de la ley de la muerte y del pecado que estaba en ella, sino que también le dijo, ahora tu fe te ha salvado. Dios hace una obra completa. Dios no hace la obra y la deja media. No, Dios la hace completa. Tus muchos pecados son perdonados y te digo, por lo tanto, tu fe te ha salvado. Es la fe, amados hermanos y amigos, que estamos hoy, por gracia y misericordia de Dios, delante de Él, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que lo puede salvar a usted, porque usted está creyendo en un Dios que quizás usted no lo pueda ver, porque Dios es invisible. Dios no puede verlo el hombre y vivir, dice la Biblia.
Por lo mismo tiene que creerlo por fe. La fe dice que Hebreos 11 dice que el que se llega a Dios tiene que creer que Dios existe y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso es que la fe es muy importante y la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Seguro que esta mujer oyó hablar del Señor Jesús y viendo las maravillas que dice que le contaban, los prodigios que Él había hecho, dijo, algo hay en este hombre, algo hay que sé que Él es el Mesías, el cual está en la Escritura. Que de que había leído la Escritura, la había leído porque tenía que haber sido revelado en su corazón que aquel hombre que estaba allí en la casa de Simón el fariseo, él era el que la iba a perdonar, que él era el que iba a hallar, ella iba a hallar gracia en los ojos de él, y allí lo consiguió porque no tuvo nada que ver con que si hablaban de ella o que si se metían en tropiezos para hacerla que no entrara. No, que ella como pueda, ella como pudo, pasó y se postró delante de el Señor allí a sus pies, allí lloró, allí besó sus pies, allí le secó con sus cabellos y lo perfumó, lo ungió con el perfume que ella misma había obtenido. Vemos entonces que la salvación, cómo hallar el perdón de Dios, solamente se halla de una forma, y es humillarse ante la poderosa mano del Señor. Dice la Biblia que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Esta mujer se postró allí delante del Señor, se humilló ante su presencia y halló el favor para con Dios. ¿Por qué causa? Por su reconocimiento que ella necesitaba de Dios, que ella le faltaba ese ser tan sobrenatural en su corazón. El hombre, como Dios lo hizo con esa naturaleza y el deseo de adorar algo, de creer en algo, pero el diablo es tan astuto que le presenta ídolos, le presenta imágenes que crean que tienen que mirarlo. No, Dios es invisible. Es el gran falla que ha habido, y que el hombre tiene que ver con estos ojos naturales para poder creer, como dijo Tomás, el apóstol. Si no veo que el Señor resucitó de los muertos, no lo veo yo con mis propios ojos y meto mis dedos allí en su costado y en las manos, en las heridas, no creo, dijo él. Pero allí entonces estaban los que habían creído, los que habían visto al Señor y habían creído. Pero vemos que la naturaleza del hombre es así todo el tiempo, por incrédulo que tiene que ver para poder creer. Pero esta mujer halló favor, halló gracias a los ojos de Dios. Así que, amados amigos, en esta hora, muchas personas en el mundo hoy, desconociendo la palabra de Dios, dicen, si yo me porto bien y hago bien a la gente, no digo malas palabras, no tengo vicio, o los he dejado, como por ejemplo, entonces debo ir de vez en cuando a la iglesia y asistir allí unos culticos de vez en cuando, no mucho porque no, la iglesia no me va a salvar, quizás dicen las personas, pero yo me porto bien y hacer todo bien, que a Dios le agrada eso, y yo tengo el cielo ganado. Eso es lo que puede pensar la gente en sí misma, justificándose por su propio medio. Pero Dios conoce todas las cosas, conoce el corazón nuestro, conoce nuestro acostarnos y nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Por eso a Dios no puede ocultársele nada. Por eso, si usted piensa justificarse por sí mismo y apoyarse en su propia prudencia, decir que yo hago el bien, yo hago esto, yo hago lo otro, no tengo vicio, soy como un santo, por eso tengo las puertas abiertas en el cielo cuando puede salir de esta tierra, déjeme decirle que está engañado, amigo y hermano que me escucha en esta hora. Estás engañado por el Dios de este siglo, que le ha cegado el entendimiento a la gente, a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que dice allá en 2 Corintios 4:4. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque le ha presentado lo fácil, le ha presentado que si tú vas a la iglesia un día, 2 días, no es necesario que estés metido en la iglesia, cuando la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos
como muchos tienen por costumbre, más cuando vemos que aquel día se acerca. Así que Dios no puede entonces obviar cualquier palabra que ella haya colocado aquí en la Escritura. Dios no puede entonces decir, no, yo voy a dejarlo así porque él hizo esta parte y ella está salvo por eso. No, Dios es necesario que todo hombre cumpla toda la Escritura, toda justicia, como le dijo el Señor a Juan. Cuando el Señor fue a bautizarse en el Jordán, Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor fue al profeta Juan. Y cuando Juan llegó allí a bautizarse, cuando el Señor llegó a Juan, Juan le dijo, maestro, yo tengo que ser bautizado. Tú vienes a mí para que yo te bautice en vez de yo ser bautizado por ti. Juan sabía que él era más grande, que él no era ni digno de desatar la correa de su sandalia. Por eso le dijo, no, yo no soy digno que yo te bautice, sino que yo tengo que ser bautizado por ti. Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. ¿Y qué iba el Señor a arrepentirse de qué pecado? Él no había pecado, pero tenía que cumplir toda palabra que está escrita en esta Biblia. Porque la Biblia dice que el cordero, antes de sacrificarlo, tenía que ser lavado, tenía que ser limpiado. Y allí estaba el corderito de Dios. Allí iba al Jordán para que el profeta lo limpiara, para que el profeta lo bautizara. Y el Señor le dijo, Juan, quédate quieto, le dijo, nos conviene cumplir toda justicia, nos conviene cumplir toda la palabra, porque así está escrito, le dijo. Así que haz lo que tiene que hacer. Y allí entonces Juan se quedó quieto y entonces tuvo que bautizarlo en agua. Sabemos que el bautismo no salva a nadie, amados hermanos y amigos que me escuchan. No, sino que es un acto de buena conciencia. Es la obediencia que un hombre, una mujer tiene que llegar cuando reconoce que es un pecador, que reconoce que necesita de Dios, que necesita ese ser sobrenatural en su alma. Entonces hace todos los requerimientos que Dios tiene aquí en su palabra para poder entonces cumplir toda justicia. Entonces, cumpliendo el Señor toda justicia, Él no iba a dejar entonces que sus hijos, estando aquí sobre la tierra, dejaran de pasar por alto alguna de esas cosas. Así que Dios, en cada requisito que exige al hombre, a la mujer que está aquí como hijo, tiene entonces que llevarlo a la obediencia de su palabra. Así que usted no puede entonces justificarse por sí solo, diciendo, bueno, yo me porto bien, yo no tengo vicio, yo le hago bien al prójimo, ayudo a todos los que pueda y no hago mal a nadie. Así que por lo tanto yo no necesito estar dándome 4 golpes en el pecho, metido en una iglesia de 4 paredes. No, déjeme decirle que no es que usted la pase metido, sino que el mismo Espíritu Santo, que es el Dios de la gloria, Él le dará testimonio que sí necesita, porque usted con el Espíritu de Dios lo llevará obediente a toda palabra que está aquí en esta Escritura, porque tiene que cumplirla como la cumplió el Señor. No solo de pan vive el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted es hijo, usted tiene que ser entonces guiado a toda verdad y hacer lo que Dios le requiere. Dios entonces, al tener hijos aquí en la tierra, Él dice en la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para deshacer las obras, el que tenía el imperio de la muerte, el cual es Satanás. Aquel que tiene el imperio de la muerte se llama Satanás, pero él tuvo entonces que participar como un hombre común y corriente, como nosotros, era nuestro hermano mayor, para entonces así deshacer aquellas obras. Era la misión de Dios, la obra redentora que Dios iba a hacer para dar el perdón al ser humano. Pero ¿qué tiene que hacer entonces el ser humano, el hombre, el Hijo de Dios? Entonces remeterse allí a la voluntad de Dios y humillarse y reconocer que nos hace falta ese perdón.
porque tiene que ser aceptado, porque Dios ya lo cumplió allá en la cruz, el perdón suyo, el perdón mío, pero tiene que aceptarlo como perdón, para que así Dios entonces pueda obrar en su corazón. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para el ser humano, pero allí estaba entonces ese ser bondadoso, amoroso, el cual fue nuestro Señor Jesucristo, dando su vida allí en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos ese beneficio del perdón, morir Él por cada uno de nosotros. Así que, amigos, no se apoye entonces en su propia prudencia, no se justifique usted mismo. La Biblia hay muchos casos y uno de ellos, el cual podemos ver diferentes casos, que uno de ellos, el cual que quería justificarse igualmente como este fariseo que quería burlarse del Señor. Hay muchos casos aquí en la Biblia que nos enseña y nos insta para que aprendamos y no cometamos esos errores que cometieron ellos en aquel pasado. Así que uno de ellos, vamos a Lucas capítulo 10, el versículo 25, hablando de aquel doctor de la ley que dice que quería justificarse por sí solo y quería burlarse del Señor, quería tentar al Señor, igual como el fariseo Simón quiso hacerlo con la mujer de allí, María Magdalena. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Así que como no puede ser burlado, entonces Dios conoce todas las cosas. Y dice allí, vaya al capítulo 10, Lucas capítulo 10, mueve la página allí. Y desde el versículo 25, para que veamos este relato aquí también, lo que hizo este hombre, este doctor de la ley. Dice: he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? ¿Ves? Buena pregunta. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley, de la ley? ¿Cómo lees? O sea, en otras palabras, ¿cómo entiendes tú la Biblia? ¿Cómo lees tú la Biblia? ¿Cómo la interpretas tú? Le dijo el Señor al doctor de la ley. Este era un hombre fariseo, era un maestro de la ley. Y el Señor Jesús como le pregunté qué tiene que hacer para obtener la vida eterna, Él le dice: ¿qué lees tú la Biblia? ¿Cómo te ves tú la Escritura? ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Fue la respuesta que dio el Señor. Y el fariseo le dice, el maestro le dice, el doctor de la ley, le dice, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza y de todo tu entendimiento, que es la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le estaba citando entonces el doctor de la ley al Señor, le estaba citando que era el primer mandamiento. Eso es lo que él entendía en la ley, que si hacía eso, él iba a obtener la vida eterna. Guardará la palabra, el primer mandamiento, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu mente, tu entendimiento. Ese era el primer mandamiento. Y cuando el doctor de la ley se lo citó, el Señor le dijo entonces: bien has respondido, haz esto y vivirás. Allí estaba la respuesta clara para aquel doctor de la ley. Haz eso y más nada. Amarás con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley, porque allí, con el amor de Dios en su corazón, usted estará amando a todo el mundo. No habrá excepción de personas y cumplirá toda justicia, cumplirá toda palabra de Dios, porque tiene amor en su corazón, tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor. Recuérdese, Dios, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, qué amor de Dios. ¿Ves? Allí entonces estaba el Señor diciéndole: bueno, bien has respondido, haz esto y vivirás. Más el fariseo, el maestro, el doctor de la ley,
Queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, allí le entró con una parábola entonces: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle. Se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viéndole cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echóle aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y dióle al huésped y le dijo: cuidádmele, y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. Allí estaba entonces dándole el Señor esta parábola a aquel hombre que quería justificarse por sí mismo y a ver qué respuesta le iba a dar. Y la pregunta que el Señor le dijo fue: ¿y quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Allí estaba entonces dándole respuesta otra vez oportuna a aquel hombre, dándole a conocer que, en otras palabras, si tú sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué preguntas? Si tú sabes lo que las Escrituras dice, ¿por qué tú tienes que preguntar? O sea, no se lo dijo claramente: ¿por qué me tientas? Porque el Señor era claro cuando le decía, pero le daba unas palabras sabias y oportunas para que entendiera que no estaba siendo burlado, sino que el que estaba siendo engañado era el mismo doctor de la ley, porque quería burlarse de él, y Dios entonces le daba la respuesta correcta. Así que para esta parábola vemos que el Señor, cuando le dice que un hombre descendió de Jerusalén y fue entonces a Jericó, y allí fue atrapado por unos ladrones y lo maltrataron y lo dejaron medio muerto. Pero resulta que descendió un sacerdote que estaba llamado a tener misericordia de aquel hombre, porque era un sacerdote, y lo que hizo fue pasar de la otra acera para no ponerle cuidado. Quizá dijo: que Dios tenga misericordia de él. Eso quizá diría el sacerdote, y siguió de largo, pero no se paró para auxiliarlo. Y luego descendió entonces un ministro, el cual era uno de los levitas, que ministraba la palabra. Era también llamado a atender a aquel hombre que estaba tirado allí, maltratado por los delincuentes que lo habían golpeado y lo habían hurtado. Pero tampoco le prestó atención, sino que pasó también para el otro lado y no le prestó atención a aquel hombre moribundo que estaba allí. Pero pasó un samaritano, el cual, quizá humilde, sencillo, pasó y lo vio, y allí sí fue movido a misericordia. Tuvo misericordia de aquel hombre y lo atendió, y lo ungió allí con aceite, le echó vino en las heridas, lo vendó y lo montó en su caballo, vamos a decirlo así, o en su burro, o en su asnito allí, o en el camello. Y allí lo llevó para el mesón, el cual es una posada. Allí en la posada le dijo al que estaba encargado allí: ve y atiéndelo, y lo que tú gastes, yo te voy a dar 2 denarios, y lo que tú gastes de más, yo cuando venga te lo pago, pero atiéndemelo bien. O sea, entonces el Señor Jesús, diciendo la parábola a este hombre, dice al doctor de la ley: ¿cuál de estos 3 fue que fue movido a misericordia? Y aquel hombre sabía cuál era, porque fue el samaritano. Los 2 primeros, que era el sacerdote y el levita, tenían el llamado para atenderlo y no lo hicieron. Pero aquel hombre samaritano que fue movido a misericordia sí lo hizo. Ahora el fariseo dice: bueno, fue el samaritano que fue movido a misericordia. Y él le dijo entonces allí la respuesta: ve y haz tú lo mismo, le dijo a él.
haz tú lo mismo. Y eso entonces es la respuesta para que obtuvieras la vida eterna. Pero sabía el Señor que se estaba burlando de él, tratando de avergonzarlo. Sí, sí lo sabía. Dios conoce todas las cosas y Dios no puede ser burlado. La Biblia dice claramente que nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este doctor de la ley quiso tentar al Señor y el que quedó burlado fue él. No pudo hacer que el Señor dijera otra cosa. Le respondió fue con palabras oportunas, palabras sabias. Y por lo tanto aquel hombre se metió fue en problemas más bien. No como la mujer María Magdalena, que ella se humilló ante la presencia del Señor y reconoció que sí necesitaba de Dios. Pero estos fariseos estaban por burlarse del Señor y tentarlo para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque no entendían las cosas divinas, no entendían las cosas espirituales, sino que todo era carnal, todo era lo que sus ojos veían a aquel hombre sencillo, humilde, y no podían ver que Dios estaba en él. Por eso vemos que hallamos ¿cómo hallamos entonces el perdón de Dios? Solamente humillándonos ante la presencia del Señor. Aquí Dios, como dice la Biblia, que no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra el mal, usted va a cosechar el mal. Pero si siembra el bien, va a cosechar el bien. Así que es lo que usted ponga en su corazón. Quizá el mundo y las personas piensan, si hago bien, eso está bien. No está nada malo que usted haga el bien. Hágalo cuantas veces usted quiera. Dele al que necesite. Ayude al prójimo. Dele al necesitado. Eso está muy bien, porque esas son buenas obras, que Dios también ve eso en su corazón. Pero no eso le da puerta franca para usted ir al cielo, como puede pensar por sí mismo. Que yo soy salvo porque yo hago buenas obras, yo hago esto o lo otro. No, déjeme decirle que eso no es así, porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Así que Dios no va a darle que por las obras usted va a ser salvo, porque dice que para que nadie, ninguna carne se jacte en su presencia, ningún hombre, ninguna mujer diga que yo llegué aquí porque yo di más, yo que sí que Señor, yo necesito que me abra la puerta del cielo, yo ayudé a mucha gente allí, yo le di bienes, le di esto, ayudé mucho al prójimo. No, así que necesito que me abra la puerta. El Señor le va a decir allí en ese día, apartados de mí, obradores de maldad. Sí, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Dios no puede ser burlado. Entonces Dios se conoce todas las cosas y tiene el control de todo. A Él no se le va a escapar nada. Así que, ¿cómo hallamos el perdón de Dios? Lo hallamos simplemente a través de la humillación, a través del reconocimiento que hallemos en nosotros, que digamos que sí necesitamos de Dios, que el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que tenemos entonces que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, entonces no hay perdón. Es el gran detalle. Si no, usted no acepta el perdón de Dios, que ya lo hizo allí en la cruz del Calvario, entonces no hay perdón, porque déjeme decirle que usted no ha sido perdonado. Quizá usted piense en su corazón que yo tengo el cielo ganado porque yo he hecho bien, pero no, usted no está perdonado. Usted todavía está en el pecado. Si Romanos 6:23 nos da la clave allí, él dice por cómo es que somos perdonados y por cómo estaban en la condición en la cual estaban. Dice Romanos 6:23 que por cuanto todos pecados, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y no de vosotros mismos, eso, sino un don de Dios. O sea que la gracia de Dios que fue que nos salvó, que nos rescató del pecado. Porque estando muertos en delito y pecado, Él murió por nosotros. Entonces,
si la paga del pecado era muerte, estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios y la condición era morir. Por eso Dios entonces en su gracia le presentó el plan, le presenta a usted, amigo que me escucha a esta hora, el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación, el cual es este evangelio que está llegando allí a su vida, que está llegando por estas ondas de internet en diferentes lugares de este mundo, para que nadie vaya a quedar excepto que diga, a mí no me hablaron la palabra, a mí no me dijeron nada. No, allí no habrá excusa que no le han dicho nada, porque por muy ignorante que sea, Dios ha puesto en el hombre ese sentir en su corazón, en su mente, de pensar y analizar lo que es bueno y lo que es malo. Su conciencia lo acusará en lo que usted esté haciendo, sea bueno o sea malo. La conciencia le dirá a usted, eso está mal hecho, eso está malo y esto sí está bueno. O sea, es la misma conciencia, porque Dios puso esa perfección en cada uno de nosotros como seres humanos aquí sobre la tierra. Por eso nadie va a quedar excusado delante de Dios en aquel día, cuando tenga que presentarse en su presencia a rendir cuenta. La Biblia claramente dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, presentarse ante el tribunal de Cristo. Y si tenemos que presentarnos entonces a ese tribunal, es bueno que ponga usted la confianza en ese Dios Todopoderoso, humíllese, reconozca y acepte su perdón, para que usted no tenga que tener ese problema aquel día cuando tenga que aparecer allá delante de Él. Que sus pecados sean juzgados aquí sobre la tierra, que sus pecados sean limpios aquí en la tierra a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es la única manera que usted no se presente ante ese tribunal. Sus pecados tienen que ser entonces purificados aquí mismo en la tierra. Al que usted, cuando vaya a entrar entonces allá, no haya mancha, sino que esté blanco, por ningún lado, papel blanco completamente, no haya mancha ni arrugas en usted, porque Dios, dice la Biblia, que no entrará ninguna cosa sucia allá que haga abominación ni mentira. Por eso Dios entonces está llamando al hombre, está llamando a la mujer para que entren en el programa de Dios y reconozcan y acepten la salvación. Así que ese sacrificio que Él hizo ya en la cruz del Calvario por usted y por mí, usted tiene que recibirlo, pero aceptarlo en su corazón. La Biblia allí, Isaías 53, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y la paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No fue que él nos va a curar, no, o el que nos va a salvar, no. Él ya nos salvó, Él ya nos libró del mal, nos libró del pecado, de la condenación que estaba sobre nosotros, pero tiene usted entonces que aceptarlo como su Salvador. Pero si usted no acepta entonces ese perdón, no será entonces perdonado. Ahí, en los días, podemos decir aquí, en los días del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, lo que dice la historia, un relato que había allí, que habían dos muchachos que los habían reclutado para la guerra, el cual estaba la guerra revolucionaria en aquellos días. Y el presidente era Abraham Lincoln, un hombre de Dios, un hombre cristiano. Allí estaban estos muchachos entonces reclutados y fueron alistados para la guerra y fueron llevados allí donde estaba la guerra, esa guerra que estaba rugiendo en ese día. Pero allí, en el fragor de la guerra, uno de ellos se sintió muy atemorizado, y oyendo los cañones, dice el relato, los cañones, las balas explosivas para allá y para acá, aquel hombre se turbó tanto y se asustó tanto que desertó de la escuadrón de allí, de la milicia, y se salió y huyó, desertó de allá de la guerra. Y allí, por esa causa, más adelante fue apresado, lo atraparon y fue llevado a un tribunal militar.
y allí la sentencia era pena de muerte. ¿Por qué causa? Porque había desertado, había traición a la patria, porque había dejado el lugar que le habían encomendado a él para proteger la patria allí, todos los Estados Unidos. Y al desertar entonces, cuando lo atraparon, la sentencia que venía sobre él era pena de muerte. Pero el amigo que él había entrado junto con él allí a la guerra, eran muy amigos y él quería hacer lo posiblemente, humanamente posible, para poder tratar de darle la libertad a aquel muchacho, amigo de él, para que no muriera allí fusilado. Pero ¿qué hizo él? Buscando la forma de ayudarlo, oyó que iba por pasar por la avenida, la calle de allá de la ciudad, el presidente Abraham Lincoln. Y se metió allí entonces en la multitud y trató de conseguir el pase para tener una cita con el presidente y exponerle el caso de su amigo. Y así lo obtuvo. Llegó al momento que el presidente lo llamó para que hablara con él. Y allí entonces habló con el presidente y le explicó que tenía un amigo que estaba allí en la cárcel esperando la condena por su actitud, que había huido del fragor de la guerra, que había desertado porque se habían alistado allí ellos dos, pero él no pudo aguantar aquella presión que había en la guerra y por lo tanto había huido y estaba entonces ahora esperando la condenación. Y lo que él quería hacer era que usted, como presidente de los Estados Unidos, le decía al muchacho, un hombre cristiano, apelando a su corazón para ver si le puede dar entonces el indulto, el perdón a este muchacho. Y aquel relato que estaba relatándole el muchacho al presidente, aquel presidente compungido allí de corazón, oyendo la angustia de aquel muchacho, dice que sacó del portafolio lapicero y un papel, y allí empezó entonces a escribir. Yo, presidente Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, doy el perdón, le doy indulto a este muchacho tal y tal, el nombre como se llamaba, y fue entonces, lo firmó, lo cerró y se lo llevó para que se lo dirigiera al dueño de la cárcel allí, para que le diera entonces libertad a aquel muchacho, dado porque este muchacho se había puesto allí como intercesor, vamos a decir, por mediador, para que entre el presidente y el muchacho que estaba condenado a la muerte, el amigo de él. Dice que aquel muchacho agarró aquel papel rápido y una carta, la llevó rápido para allá, para la cárcel, y no se dirigió directamente al jefe que estaba allí de la cárcel, sino que fue directamente al muchacho, al amigo de él, y alegre, gozoso, gritando allí, le dijo: amigo, he conseguido tu libertad, he conseguido tu perdón, he conseguido tu indulto de aquí de esta cárcel, que no pases por la muerte, que no seas fusilado. Y allí entonces aquel muchacho, aquella incógnita que estaba en su mente, cuando le dice: toma, le pasa el papel, léelo para que usted vea. Y aquel muchacho toma el papel y empieza a leerlo. Yo, Abraham Lincoln, presidente de la República, esto y esto y esto. Y cuando lo termina de leer, ve la firma allí. Pero resulta que allí no ve el sello de los Estados Unidos o el anillo que sellaba que era el presidente. Aquel hombre que estaba preso rompe el papel, lo rompe, lo tira y le dice al amigo: ¿cómo es posible que tú te vengas a burlar de mí en este momento tan crítico que estoy pasando en esta cárcel? Dice que lo terminó de romper, dio la espalda y se fue más adentro de la cárcel. No aceptó el perdón en aquel momento. Dio la espalda y rompió el papel, no lo aceptó. Dice el relato que el siguiente día aquel muchacho fue llevado a fusilarlo. Lo fusilaron y allí murió. ¿Por qué causa? Por no haber aceptado el perdón de Dios, no haber aceptado el perdón del presidente en ese momento. La incredulidad lo llevó a romper el papel
que lo identificaban como le habían dado la libertad, le habían dado el indulto de aquella condenación que pesaba sobre él. Pero allí el incrédulo entonces tenía que morir por causa de descreer aquel papel que era la firma del presidente que estaba abogando por él allí en ese momento. Dice el relato que aquel caso fue llevado a un tribunal porque el presidente se enteró que por qué fusilaron a este muchacho si él ya había firmado su salida, ya había firmado su libertad, su indulto para que no lo fusilaran. Y allí cuando llevaron al tribunal militar y lo que dijo fue el jefe que estaba encargado de la cárcel, dijo, bueno, simplemente, al juez le dijo, simplemente lo que pasa es que un perdón que no es aceptado como perdón, no es perdón. Allí estaba la respuesta clara. Aquel muchacho no aceptó el perdón y por lo tanto no se vino la condenación de la muerte. No, el perdón no era aceptado si no era perdón si no era aceptado como perdón. Así muchas veces hoy en día, amigos que me escuchan hasta ahora, lamentablemente mucha gente por incrédulo, mucha gente por no aceptar el perdón que Dios llevó allí en la cruz del Calvario por usted y por mí, están muriendo, yéndose a ese lugar de tormento, porque no han creído en el Dios Todopoderoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree, entonces es el que va a recibir y aceptar ese perdón. Pero el que no cree ya es condenado, podemos decirlo prácticamente porque no quieren aceptar el perdón de Dios como lo aceptó esta mujer, María Magdalena. Allí el Señor le dijo solamente tuvo muchos pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Qué causa? Se humilló allí delante de la presencia de Dios. Bajó al lugar que quizás muchos decían que esta mujer que hace aquí, pues si supiera, decía el fariseo, si supiera quién es la mujer que lo está tocando y sabiendo que es pecadora, no se dejaría tocar. Pero lo que no sabía que el que estaba allí, el que estaban lavándole los pies, era nada más y nada menos el mismo Dios Todopoderoso. Fíjese lo que aconteció igualmente a aquella mujer, la adúltera, aquella mujer que está en el versículo, Juan capítulo 8, el versículo 1. Ella está allí, ese relato, si lo quiere leer, pero fíjese lo que le aconteció a ella. Esta mujer dice que estaba el Señor Jesús y de repente le llegaron los fariseos y los escribas y una multitud de gente con una mujer allí. Maestro, ¿qué dices tú? Esta mujer la hemos agarrado en el acto del adulterio. ¿Qué dices tú de esto? Moisés, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y el Señor Jesús lo que hizo fue agacharse allí en tierra y empezar a escribir. Y la gente seguía incitando, pero maestro, ¿qué dice? Hay que apedrearla, esta mujer la conseguimos, es una pecadora. Y el Señor Jesús se levantó y les dijo entonces, los miró a todos y les dijo, no, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Eso fue lo que les dijo el Señor a cada uno de ellos. Y se volvió entonces a inclinarse y siguió escribiendo allí en tierra. Y dice la Biblia que del más grande al más pequeño empezaron a soltar las piedras y a marcharse de aquel lugar. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusaba, su conciencia los delataba que sí eran pecadores, que ellos habían hecho quizás el mismo adulterio, que han robado, unos habían quizás matado hablando mal a las personas, quizás habían hecho actos inmorales, cosas que Dios no le desagradaba. Y por eso esa causa el Señor allí los enfrentó y le dijo, el que esté libre de pecado, que se crea un santo, el que se crea que no tiene una mancha, bueno, lance la primera piedra. Ellos allí se sintieron pecadores, ellos se sintieron que estaban cochinos, sucios delante de Dios. Así es, amados hermanos, cada hombre, cada mujer, que cuando se llega a la presencia de Dios, allí queda abierto, queda desnudo, desenmascarado y reconociendo que
es un pecador delante de ese ser santo, como dice la Escritura, 3 veces santo. Por eso usted y yo, amados hermanos, no podemos esconderlo delante de la presencia. Sabemos y reconocemos todos los días, Señor, nos llegamos a Él, Señor, perdónanos si hemos fallado, si te hemos hecho algo errado, perdónanos, Padre eterno. Eso es nuestra confesión todos los días de nuestra vida, cuando tenemos que estar delante de la presencia del Señor, porque como seres humanos fallamos a cada momento, podemos decirlo así, erramos, pero el que dice la Escritura que el salmista David, los errores, ¿quién los entenderá? Pero él dijo también, líbrame de los que me son ocultos. Así que Dios en su gracia y misericordia, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios santo que cuando se llegan a Él, Él conoce y entonces los perdona. Pero ¿cómo hallamos entonces el perdón? Reconociendo que lo necesitamos, reconociendo y aceptando lo que es muy importante, humillándonos delante de su presencia. Así que entonces aquella mujer estaba allí entonces ya, quizás la tenían ya apuntándola para apedrearla, y era también tentando al Señor para que ver qué decía Él, si la iba a absolver del pecado, o yo decía, no, déjemela quieta. No, el Señor dijo, bueno, está bien, es pecadora, está bien. La hallaron en el acto, sí, está bien, ese es un pecado, pero hagan lo siguiente, tiren la primera piedra el que cree que está libre de pecado, el que cree que no ha hecho nada, que es un santo, tire la primera piedra, fue lo que dijo el Señor. Y allí entonces el Señor se agachó y empezó a escribir en tierra nuevamente. Y allí entonces la gente empezó a redarguir sus corazones y se vieron pecadores delante de Dios y empezaron a irse entonces uno por uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Llegó un momento entonces cuando el Señor se levanta de nuevo y mira y no ve a nadie, sino a la mujer que estaba con él allí. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, se han ido, dice la mujer. Y entonces el Señor le dice, bueno, ¿no te acusaron? Bueno, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Allí está entonces la respuesta del Señor clara. Aquel hombre que estaba allí, llamado Jesús, el cual era el mismo Dios que tenía la potestad de condenarla, que tenía la potestad de decirle, tú vas para el infierno, tú vas para el lugar de tormento, no lo hizo. Pero muchos a veces de nosotros, a veces nos gusta señalar, decir, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquello, pero no miramos entonces, señalamos con un dedo para allá, pero no vemos con el dedo que señala para arriba y 3 dedos te acusan a ti. Con uno acusamos, con 3 nos acusamos nosotros. Eso es lo que no vemos nosotros a veces. Y estamos juzgando cosas que no debemos. Por eso, amado hermano, es un abreojo para cada uno de nosotros ser más temeroso de Dios y callar cuando tenemos que callar y hablar cuando Dios nos lo permita hablar, porque por nuestras palabras seremos justificados y por las palabras serás condenado, dice la Escritura. El cuidado que hay que tener, amados hermanos que me escuchas en esta hora. Permiso. Sabemos que aquella mujer pecadora fue libertada también, absuelta del pecado, como fue absuelta María Magdalena. Pero aquí vemos puse como una condición. Vete y no peques más, le dijo. O sea, en otras palabras, cuidado, porque si lo vuelves a hacer, ya así no hay esperanza. Así que Dios le dice la misma broma. Dios, vaya con cuidado, Dios. No vayas a pecar más, estás perdonado, pero no vayas a volverlos a hacer. Así que vete y no peques más. Esa fue la libertad que le dio a la mujer allí, a la mujer adúltera. Allí mismo fue entonces ese aceptar de ese perdón, esa mujer, y fue libertada. Muchas veces dice allí mismo que las personas, cada una de ellas, a veces en la ignorancia, podemos decirlo así, que no aceptan a Dios porque no creen que Dios fue a la cruz y murió por sus pecados. Y por esa causa Dios entonces
les permite entonces que den la espalda y se vayan y crean entonces a una mentira, porque Dios le presenta la verdad, pero si no la creen, entonces Dios le da un espíritu de error, un espíritu de mentira para que crean entonces a la mentira. Ese es el gran mal que hay hoy en día, porque si no creen, entonces Dios no puede hacer nada, porque Dios le dio libre albedrío para escoger lo bueno o lo malo. Cuando el Señor allí en Deuteronomio dijo, el 29, dice que Él puso al cielo y la tierra por testigo, y pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la bendición, la vida y la muerte. Pero dice, por escogeos pues. Yo te sugiero que escojas la vida, dice, para que vivas y guardes mis mandamientos. O sea, es una escogencia que tiene que hacer, aceptar o rechazar. Pero si la rechaza, entonces no hay esperanza para usted. Por eso allí mismo, cuando esta mujer aceptó la paga del pecado que Dios le estaba dando allí, vete y no peques más, quedó libre. Y dándole muerte a cada una de las cosas de los que no aceptaba, allí tenían entonces la paga era muerte. El abogado por excelencia, cual es nuestro Señor Jesucristo, está abogando allí por cada una de las vidas que estaban allí, tanto María Magdalena y esta mujer, la mujer que era la mujer adúltera. Estaba el abogado por excelencia que estaba allí abogando por ella, el cual él dice que es nuestro abogado, él es nuestro juez, es nuestro libertador, es nuestro sanador, es nuestra paz y él es nuestro salvador. ¿Ves? Entonces, es el abogado que tenemos, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado el varón el cual el Señor no imputa pecado. En Romanos 4:8. Así que bienaventurado el varón el cual Dios no imputa pecado. O sea, no le imputa ese mal que viene sobre él, que estaba marcado porque nacimos en pecado. En maldad me concibió mi madre y en pecado fui formado. Dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Si nació por el sexo el hombre y la mujer aquí en la tierra, y fue el pecado original. Ahora, fue formado en este mundo cruel, en este mundo lleno de pecado, el cual el Pedro dijo, sé salvo de esta generación, el cual es pecaminosa, porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a toda criatura para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces están dando entonces cosas, frutos malos. Pero Dios no quiere que el hombre dé frutos malos, sino que procedan todos al arrepentimiento y que reconozcan su condición, que reconozcan que necesitan de Dios. Vemos cada uno de estos detalles que estamos hablando aquí, cómo hallar el perdón entonces de Dios, y el perdón de Dios entonces se consigue a través de la humillación. Cómo hallar esa gracia de Dios, y es humillarse, reconocer que estábamos en delitos y apenas era de muerte, pero tenemos entonces que esa condición que el cual estábamos, reconocer que necesitamos entonces un Salvador, que necesitamos buscarlo a Él allí en oración, en comunión con Él, y entonces lo más es aceptarlo, aceptar ese perdón, porque un perdón si no es aceptado como perdón, no es perdón, como le dijo aquel hombre a aquel preso. No aceptó el perdón y entonces tuvieron que fusilarlo. Así que usted, amigo y hermano que me escucha en esta hora, si usted no ha conocido al Señor, es hora que usted le conozca, es hora que entre en el programa de Dios para que acepte ese perdón que ya Él sufrió allá en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que es Dios que ya hizo ese trabajo
ya muriendo allí por cada uno de nosotros, pero es necesario que usted acepte ese perdón. Acuérdese que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero esta es la condenación que dijo el Señor. Esta es la condenación que viene al hombre, que por cuanto amaron más las tinieblas que la luz, entonces se desaparecieron, se perdieron, porque no aceptaron ese perdón que Dios le está ofreciendo. Y al no aceptarlo, entonces van a ese lugar de tormento. Pero déjeme decirle que en Dios hay salvación, en Dios hay gracia, en Dios hay misericordia para usted en esta hora. Si quiere aceptar al Señor, si quiere buscar de Él, Él está con los brazos abiertos, está tocando tu puerta y tu corazón y diciendo que déjame entrar y yo pasaré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Es lo que el Señor te quiere dar a entender, que Él quiere tener comunión contigo, que Él quiere ser tu Señor, quiere ser tu Salvador, quiere ser tu sanador. Él quiere serlo todo para ti si tan solo le das la oportunidad de entrar a tu vida, entrar a tu corazón para que entonces more Él allí en tu corazón. Así que Dios le dijo a aquel hombre de los fariseos en aquel tiempo: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? No creían que Él era el Salvador, no creían que Él era el Mesías. Por eso les dijo eso: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es, esa misma palabra está puesta para el mundo hoy. Si no creen que el Señor Jesús, Dios lo levantó de los muertos, y no creen en su corazón, no serán salvos. Pero si creen, serán salvos, porque con la boca, porque con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud. Por eso es muy importante entonces creer, recibir, aceptar ese perdón de Dios para entonces obtener la vida eterna. Por eso Dios se los dijo allí claramente: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si usted en esta hora, amado amigo que me escucha en esta hora, si todavía usted no ha aceptado ese perdón de Dios, usted está en pecado todavía. Usted está allí que no tiene podemos decirle, no está en esa incógnita si va al cielo o a dónde va. No tiene no tiene seguridad de su vida eterna. Por eso es muy importante que usted acepte entonces ese perdón, que usted acepte el sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario el Señor por usted y por mí. Así que es la hora. Así la palabra te dice entonces que si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La salvación es hoy. Él vino a salvar el mundo. Él vino a librarte del pecado y de la muerte, pero tienes que aceptarlo como tu Salvador. Tienes que hallar entonces ese perdón de misericordia, ese perdón de amor que Él pagó allá por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final del programa y esperando que estas cortas palabras que hayan tocado allí tu ser, hayan movido tu conciencia y puedas entender y razonar y pensar, decir: Señor, ayúdame. No te conozco muy bien, no conozco bien tu palabra, pero quiero que me des la oportunidad de conocerte y me des vida, porque ¿dónde iré después que parta de esta tierra? Es una inseguridad. Por eso el día de la salvación es hoy. El día de mañana es incierto. No sabemos qué ha de ser de mañana. Por eso el llamado es para hoy. Tocando la puerta está allí el Señor. Déjalo pasar, déjalo entrar, que Él cenará contigo y tú con Él. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, Dios santo, Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las vidas, Padre Santo, que pudieron estar, Señor, allí, atenta a tu voz, Señor, a tus palabras, Padre mío. Que sea usted, Señor, lidiándose en sus corazones, Padre Santo, para que ellos puedan ver, Señor, su palabra, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, ese plan
de salvación, ese plan redentivo que usted llevó allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre eterno. Que ellos puedan mover, Señor, ese corazón, Señor, darlo allí, que sean como una tierra fértil, Padre eterno, para que usted pueda entrar y morar en ellos, Padre eterno. Sea usted, Señor, propicio a ellos, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, cada vida, Padre eterno, que estuvo allí, Señor, atento, Señor, y los que irán, Señor, este programa, Padre eterno, se ha hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que te le revele, Señor, para la gloria del mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice cada necesidad, Señor, cada enfermo, cada algo que necesiten, Señor, peticiones en su corazón, Señor, déselas, Padre eterno, para gloria lo pedimos conforme a su voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este servicio evangelístico y será darle entonces, hacer la invitación para mañana a esta misma hora, que estará nuestro hermano aquí llevando este mensaje evangelístico para cada vida que está en el mundo necesitado. Sabemos que la palabra es la que llena, la palabra es la que sacia, es como una fuente de vida inagotable, esa es la palabra de Dios. Por eso el salmista, como dijo allí, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes del agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dijo él, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así que esa alma suya que clame y gima por esa fuente inagotable, que el cual es la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.